Quiero dar la bienvenida a todos en esta segunda sesión de nuestro curso de resiliencia aplicada. Es un placer para mí estar con ustedes. Esta vez ya estoy en este lado del continente. En la primera sesión estaba en Paraguay, disfrutando del país, de su gente y acompañando a la Fundación La Salle Paraguay en un proyecto muy interesante con la red de internados del Chaco. Em, Nos congrega este curso de resiliencia aplicada y para el vice es muy interesante el avanzar en la reflexión sobre resiliencia. Y ustedes han recibido una invitación no solamente a participar en este curso, sino incluso hacer un posible proyecto de resiliencia al final de este curso. Y esa es la invitación, o sea, que realmente podamos aprender y aplicar en una experiencia que nos ayude a seguir profundizando en esta línea tan importante que tiene el vice como es la resiliencia. Pues nada, los dejo con Verónica y gracias Verónica por todo el aporte que haces y la creatividad que le pones a cada sesión y bueno, que sea de provecho para todos. Bueno, gracias Diego por la bienvenida. Entonces, oficialmente ah, les mando un saludo y les doy la bienvenida a esta segunda sesión del curso de resiliencia aplicada. Ahora sí, con todos puntuales, sin problemas de horario, ¿no? Bueno, en la primera sesión, como ustedes recordarán, estuvimos hablando un poco en general del concepto de resiliencia, de cómo se ha ido desarrollando y cómo se pasa, digamos, desde una visión centrada absolutamente en las capacidades, o sea, se pasa desde una visión centrada en el riesgo, ¿no? A una luego centrada también en la prevención y también cómo se pasa desde una mirada focalizada en lo que son los recursos del individuo a una mirada mucho más abierta, en donde se tienen que considerar tanto las capacidades, así como las dificultades del individuo, pero también las que existen en el contexto donde este sujeto se desarrolla, ¿no? Y esa es, digamos, estos tres elementos, por lo tanto, el individuo, el contexto y la mirada desde hacia la prevención, digamos, el entender la resiliencia como eh, un concepto que se puede trabajar desde la prevención, no solamente desde el trauma, nos llevan también a empujar la resiliencia más allá y poder trabajarla desde una óptica de levantamiento de proyectos, ¿no? Entonces, no solo desde, sin salir, ojo, sin salir de lo que es el ámbito socioeducativo y psicosocial, que es donde trabajamos todos, pero también llevarlo a este frente que es al momento de levantar, de crear proyectos, ¿no? Pequeños proyectos, pequeños programas, pequeñas acciones, cómo hacerlos teniendo en mente, teniendo este foco, esta mirada de la resiliencia, ¿no? Como un eje transversal. Por lo tanto, es un proyecto que va a hablar de resiliencia, pero que va a también, digamos, desarrollar otros elementos que nos dicen, que nos indican que por ahí va la resiliencia, ¿no? Eso fue un poco de lo que hablamos también en la clase anterior. Tenían algunas pequeñas tareas por ahí que iban, por ahí algunos tirando orejas, no, que iban con, no es políticamente correcto lo que dije, lo sé, que tenían relación con eh, la participación, ¿no? La efectiva participación que damos a nuestros beneficiarios y que la misma organización da al staff, ¿no? Y a los stakeholders, ¿no? Por tanto, a la gente que se relaciona alrededor. Y esto es importante porque les recuerdo que cuando hablamos de resiliencia, digamos, este cambio de enfoque significa que el sujeto, ¿no? Vuelve a ser protagonista de su vida y para volver a ser protagonista, ¿no? de su vida necesita tener un cierto
control, ¿no? Perdonando, entre comillas, digamos, de sus acciones, ¿no? Se necesita sentir que sí puede, ¿no? Ejercer, hay una cierta de control o de gerencia dentro de lo que es su día a día. Y por ahí va, por supuesto, todo lo que es el tema de la participación, ¿no? Una participación, ojalá lo más abierta, inclusiva y que efectivamente sienta que esa participación tiene una recaída en las acciones. Ujú. Porque muchas veces podemos invitar a participar, pero al final la toma de decisiones queda, ¿no? Englobada en algunos círculos, ¿no? Entonces hay participación, pero esa participación no tiene una recaída en la toma de decisiones necesariamente. Entonces, por eso era un poco ese cuestionario que yo les había enviado, ¿no? A ver si lo podían pensar en esa óptica. Mm, Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy pequeño, trabajando en relación al tema de las participaciones, de cómo se pueden los distintos niveles donde podemos trabajar la participación. Eh, en un programa, en este caso en Líbano, que se trabajaba con mujeres maltratadas, sobre todo eran mujeres migrantes maltratadas. em, una de las primeras cosas que se hacía era dejarlas cocinar y cocinar, atención, ellas si lo querían, por supuesto, no era obligatorio, podían decidir qué cocinar, porque claramente cocinaban em, platos de sus países de proveniencia, ¿no? No de la cultura local. Entonces, eso ya era un primer paso en esta toma, en este invitar, ¿no? a la participación, en volver a sentir, hacer que se sintieran eh, protagonistas de su vida. O sea, ellas venían de situaciones de abuso y de maltrato dentro de las casas donde trabajaban, casi todas eran trabajadoras domésticas. Por lo tanto, el sentir que tenían ese, digamos, control de nuevo en el decidir que querían comer era un pequeño gran paso, ¿no? Ahora, no sé si yo sé que algunos sí hicieron el cuestionario, otros no, pero en general, y ahora abro un poco el debate y les dejo la palabra a ustedes. ¿Tuvieron ocasión de reflexionar en relación a la participación y qué conclusiones, a qué reflexiones llegaron? A ustedes el micrófono. ¿Tan tímidos? ¿O es muy temprano? No. No, se me mezclaron todos los botones acá. Eh, no, permiso. Que me pareció muy interesante porque no solamente planteaba la participación en la intervención, ¿sí? Y el ámbito de intervención es muy amplio, desde ver qué se hace, cómo se hace, es muy amplio. Entonces, tomamos en cuenta un proyecto, como decía, un programa con los niños, niñas y adolescentes, y en ese tomar un programa, un proyecto como punto de partida, nos fuimos dando cuenta que la participación lo pusimos estimado en un 7 a 8. No es utópico a lo mejor plantearnos en este momento 9 y 10, pero sí en esa participación a lo largo del tiempo fueron dando pistas a la organización para poder generar nuevos tipos de intervenciones, cada vez más cercanas, cada vez más en conjunto con los mismos niños, las niñas, con los padres, las madres, la comunidad en sí. Y eso pienso que es un proceso y es un proceso resiliente el que se vaya generando ese vínculo y que se vaya dando también esos cambios en la intervención, ¿sí? A lo largo del tiempo y que eso dé resultados y que la gente, toda la gente, se vea involucrada. Y cuando hablamos de toda la gente, hablamos de no solamente los beneficiarios, sino también la comunidad, también habla ahí de staff, los miembros de la organización que tienen contacto directo en la atención directa con los beneficiarios, pero también aquellos compañeros y compañeras que muchas veces están, como nosotros ahora,
en el escritorio, escribiendo, armando, sin perder de vista y sin generar esa distancia, ¿verdad? Sino que ese involucramiento constante para ir generando nuevas políticas de intervención. Eso me pareció interesante y lo descubrimos con esta tarea, ¿verdad? Gracias, gracias, Carlos. De hecho, Ahí por ahí, Verónica, creíamos que lo hacíamos, creíamos que en principio le dábamos como un 10 y después analizando, reanalizando y como decía, siendo realista, como que fuimos disminuyendo y ahí fuimos también viendo cuáles son, para qué elementos nos faltan para llegar a ese 9 y qué elemento de nuestro entorno inclusive hace que no podamos llegar a un 9 o a un 8,5, una cosa así, que pareció la práctica es súper interesante, porque te ayuda a remirar también a vos mismo, primero como tu manera de intervención y después la mirada del equipo e institucional, cuál es tan participativo, porque a veces sí creemos que somos sumamente participativos en las actividades, pero pequeñas cosas te hacen ver que todavía nos falta camino. gracias, gracias. Exacto, como decían ustedes, esto es como un proceso, ¿no? Y muchas veces lo interesante también de este tipo de ejercicio, ¿no? Es que, digamos, el terreno con el trabajo del escritorio, con el proyectista, ¿no? Porque incluso a veces se llega a esos niveles de especialización, ¿no? Quienes solo escriben, por lo menos aquí en Europa pasa mucho, quienes solo escriben proyectos y que probablemente nunca ha puesto un pie afuera en el terreno, ¿no? Está siempre ahí escribiendo proyectos. Entonces, estos dos mundos que deberían, la lógica nos dice que deberían estar muy relacionados, ¿no? Prácticamente se dan la espalda, ¿no? Nunca se miran, ¿no? Entonces, y después ahí vienen muchas veces las dificultades o las incongruencias cuando queremos llevar del papel a la práctica alguna acción o viceversa, ¿ah? A veces nos damos cuenta que esta acción no está resultando, que queremos implementar esta acción, pero no sabemos cómo llevarla al papel, ¿no? Entonces, esa era una cosa que... y en ese sentido, los programas, digamos, o las acciones que tienen este enfoque de resiliencia aplicada nos ayudan un poco a restablecer este diálogo, digamos, entre el terreno y, digamos, la oficina, entendido como quien a veces simplemente tiene que escribir proyectos o quien se encarga también de buscar donadores o ese tipo de cosas que también son, digamos, el organigrama de las organizaciones. ¿Alguien más que quiera agregar algo a esta discusión? O algo que en relación, puede ser en relación a la participación o en relación a el otro cuadro que era sobre dificultades y fortalezas en los beneficiarios y en la institución. Hola, buenos Hola, días. Virginia. Bueno, sí, quería comentar también un poquito como la experiencia, porque como el cuestionario y las preguntas también, yo las compartí con algunos del equipo. Fue como que, oigan chicos, ¿qué tal esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo están los niveles de participación? O sea, tuve un espacio como para poder discutirlo con ellos, sobre todo porque ahorita, bueno, el trabajo que estamos haciendo aquí, como que nosotros hacemos atención individual, pero hay ahorita un proyecto comunitario pero en el cual yo no estoy participando. Entonces, claro, no tengo como tanta información al respecto, pero me pareció como muy valioso lo que ellos pudieron compartir conmigo, ¿no? Respecto a esto. Y bueno, o sea, ahorita lo que podemos ver es que no hay tanta participación como de los actores comunitarios clave, ¿sí? O sea, y eso se une como con una dificultad que tenemos nosotros como organización, es que, claro, para poder llegar a la comunidad dependemos mucho de estos líderes, de estos actores, y claro, si ellos bueno, hay un montón de razones por las cuales a veces no están, no sé, como tan activos en cuanto a la organización, y nada, eso tiene como un efecto también en lo que nosotros podemos hacer. O sea, eso se vuelve como
como una dificultad para nosotros poder llegar, porque entonces, bueno, no sé, si el líder comunitario no pudo coordinar con las personas que iban a recibir la atención para asistir, entonces, bueno, se cancela, entonces nos quedamos como un poco así, o sea, estamos como, dependemos mucho de estas figuras. Y bueno, obviamente hay unas que están como muy dispuestas a trabajar, muy dispuestas a participar, pero bueno, otras por diferentes razones como que no. Y algo muy interesante que ellos me compartieron, o sea, sobre todo como este tema comunitario, es que han notado que los adultos, o sea, no hay tanta participación como de los adultos o familiares de la comunidad, o sea, y de los niños y los adolescentes, porque ellos como que priorizan a los niños y a los adolescentes. Entonces, como que va a haber una actividad y es como que no, que lo reciban ellos primero. O sea, es como que a pesar de que se abren espacios también para estos grupos de apoyo, para estas personas que en verdad son clave para los niños, niñas y adolescentes, ellos igual siempre como que buscan priorizar. Es como que, bueno, no, si va a haber algún tipo de atención o algo, que sean ellos quienes lo reciban primero. O sea, eso me pareció bastante interesante, sobre todo porque yo no lo había preguntado. Y por lo menos en la parte como individual, yo también siento que hay que mejorar más o trabajar más en la participación de los padres y familiares, incluso otras figuras de apoyo de nuestros pacientes. Porque sí, el trabajo individual obviamente es muy importante, pero siento que sí hay que trabajar más. Entonces, bueno, definitivamente no llegamos al 10. Sin embargo, yo estoy como bastante contenta porque, por ejemplo, en cuanto a la participación de adolescentes, creo que nosotros nos esforzamos demasiado porque, bueno, en verdad los adolescentes tengan un espacio acá, que sea un espacio seguro. Entonces, bueno, como en ese sentido sí estoy bastante contenta, pero sí, definitivamente como en la participación de los otros actores sí hay que trabajar un poco más, que pensárselo un poquito más. Gracias, gracias Virginia. Claro, a veces el mundo adulto dice, no, los niños necesitan y se quedan, ¿no? También es esa prioridad, pero que tampoco te lleva a establecer una relación con esos actores claves, ¿no? Así que me recordó un poco algunos proyectos que esto caso pasaba en Chile con la Vicaría y con Calle Escuela también, que querían hacer que los padres participaran más, pero el papá más que el exacto. Y lo mismo pasaba un poco también en Perú, que querían que el papá participara, ¿no? Y ahí se buscaban distintas estrategias. Recuerda, Julia, que está ahí. ¿Cómo hacer que el papá participe? Totalmente de acuerdo, sí. Creo que también una de las que habíamos analizado ahí con Carlos, haciendo esa parte del trabajo, el tema de la participación, ¿verdad? Y de las dificultades del entorno, por ahí, del entorno familiar, del papá, mayor participación de las mamás, por ahí mayor, las mamás logran entender más cuando hablamos de un proceso de participación de sus hijos en instancias donde deben participar o mayor participación en la comunidad, en los quehaceres. Y por ahí no logramos mucho con los padres esa cuestión de la participación. Es un proceso que se viene haciendo y que busca diferentes mecanismos para lograr esa participación paterna y que el padre también logre entender lo importante de la participación de sus hijos e hijas, de la escucha, de darle ese tiempo, de que puedan participar de los grupos, de las reuniones, de las capacitaciones, o sea que es un proceso que se viene haciendo que no es fácil. Exacto, sí. Ahí hay que siempre estar constantemente cuestionando y reflexionando. Eso es. Poveda, Fundación Pedro Poveda, Tatiana, Cristian, ¿tienen algo que decir? ¿Tuvieron modo de ver un poco las tablas de participación o llegar a algunas reflexiones? Sí, pues creo que lo que
han dicho los compañeros, pues nos complementamos bastante, ¿verdad? Tenemos como siempre esta parte de la participación como muy presente, pero creo que también a veces se va perdiendo siempre porque a la hora de la construcción de proyectos uno se emociona y empieza a pensar muchas cosas y a veces cuando uno hace ese contraste en lo que la población expresa y lo que uno quiere hacer, a veces como que ya no casan de la misma manera, ¿verdad? Eh, Intentamos como la parte de la participación de la población directa más enfocada, pero a veces se nos pasa también en toda esta parte de la población indirecta, ¿verdad? Población que tal vez va a estar involucrada de otra manera, o la parte con los stakeholders, ¿verdad? Porque es complejo. O sea, cuando tienen como muchas limitaciones de tiempo, de cuestiones, entonces a la hora de tener como estos espacios de participación de conocimiento, pues es algo complejo porque generalmente solo son como más reuniones más concretas, ejecutivas. Y en cuanto a las fortalezas y debilidades, pues creo que también es importante reconocer como esas debilidades o esas problemáticas en las que no tenemos posibilidad tal vez de atender, pero que son limitantes, ¿verdad? Por ejemplo, la condición socioeconómica de las familias. O sea, nosotros trabajamos con madres y padres, pero reconocemos también que hay madres trabajadoras, de que la participación de los padres es muy baja porque trabajan y pues las condiciones laborales en el país no es que ellos puedan pedir permiso para venir, ¿verdad? O realmente algunos que trabajan 7 días a la semana, ¿verdad? Entonces es como complejo encontrar ese balance. Y también en la parte del equipo, porque somos equipos muy comprometidos como una fortaleza, y yo creo que todos los que estamos aquí somos muy comprometidos, pero también que a veces queremos abarcar tantas cosas que es complejo poder con todo, ¿verdad? Y que generalmente dejamos de lado esa parte importante también del autocuidado de todo el personal que es necesario, sobre todo si estamos trabajando temáticas complejas, pues es súper importante que nosotros también tengamos esos espacios, pero que los vamos dejando porque no hay tiempo, no hay oportunidad, no podemos. Entonces creo que es como esa visión también importante global de que hay ciertas problemáticas que van a ser una limitante, pero que no tenemos capacidad de poder atender, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que decíamos mucho en el otro, en el de los proyectos, de la importancia de también ser conscientes de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿verdad? Qué cuestiones realmente no podemos atender y que van a ser una limitante muy seria y que tenemos que tomarla en cuenta, ¿verdad? Gracias, Tatiana. Exacto, como dicen por ahí el dicho, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo en relación al autocuidado. En los equipos muchas veces pasa eso. Y claro, están muy relacionadas, ¿no? Estas situaciones que son limitantes, que a veces nosotros queremos que están ahí, pero que van más allá, ¿no? De lo que son nuestras capacidades como equipo, ¿no? Entonces, y eso también después influye sobre lo que es todo el tema de el cuidado y el bienestar del mismo equipo, ¿no? Muchas veces. Entonces, también por eso cuando nosotros hoy vamos a hablar de factores de riesgo y factores de protección, ¿no? Entonces, como entender también, ¿no? Hay que ser conscientes, ¿no? De cuáles son los factores de riesgo, de cuáles son esos limitantes, pero atención, recuerden que desde el enfoque de la resiliencia lo que se trabaja es a partir de los factores de protección, por lo tanto de esas cosas donde sí podemos entrar a cambiar, entre comillas, más que nada entrar a fortalecer. ¿Okay? Entonces, ese es como el enfoque de la resiliencia. Están estos factores de riesgo, lo sabemos, no, tenemos que reconocerlos, porque si no también es un proyecto que vive en el aire. Pero que nuestras energías, nuestras estrategias van a ir a lo que es el fortalecimiento de los factores protectores, ¿ok? Ese es como un poco el tema, ¿no? Y es como la base del mantra si queremos empezar a crear acciones o proyectos que tengan este enfoque de resiliencia. Uh-huh. Y claramente porque hoy hablamos de proyectos que de un enfoque resiliente, se van a dar cuenta de que hay muchas cosas
paralelas o que se cruzan con lo que fue el curso sobre proyectación, sobre proyectos, no sobre cómo escribir proyectos. De hecho, están ahí muy en la misma línea. Me Sí, falta las de Carlos. ¿Ibas a no, hablar? una cuestión cortita nomás que me vino con lo que decía Tatiana un poco. Dentro del cuadro nosotros incluimos algunas dificultades estructurales que yo pienso que tiene que ser tenido en cuenta dentro de lo que hablamos dentro del contexto, pero es un contexto mucho más amplio que uno tiene que tenerlo en cuenta como para poder generar esas condiciones, ¿verdad? Y dentro de esas dificultades, por ejemplo, esas necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Que de repente se deben de generar dentro de los factores de protección, de repente algo que se acerque al mejoramiento de esas condiciones. Ujú. Carlos, tu internet creo que se pegó. A lo que llamamos incidencia para ir generando políticas de protección, ¿verdad? Y eso creo que es fundamental en estos tiempos, justamente porque es tan cambiante. El domingo hubieron elecciones en Paraguay. Esas elecciones van a generar un montón de cambios y son factores que tenemos que analizar profundamente dentro de esas razones, digamos, de esas dificultades estructurales para que funcione de alguna manera los sistemas de protección. Entonces, nosotros lo pusimos en la tabla y me parecía interesante plantearlo porque deben de estar dentro del punto de partida, ¿verdad? Para ir generando esos factores de resiliencia. Eso. Gracias, Carlos. Sí, y de hecho también hay muchas veces factores que pueden estar en las dos categorías. De hecho, hay elementos que pueden ser tanto riesgo como protección también a la vez, ¿no? Esa es otra cosa interesante y que va siendo más compleja a veces el tema de la resiliencia. Pero sí, de hecho, en relación a lo que tú decías por ahí sobre la satisfacción de las necesidades de base. ¿Puede haber resiliencia si las necesidades de base no están satisfechas? Ese ha sido un punto de discusión bastante largo entre la literatura, entre los estudiosos de la resiliencia. Y la verdad es que si bien aún hay distintas miradas, pero la tendencia va a decir que claramente tiene que haber una satisfacción de las necesidades de base, para poder luego comenzar a hablar sobre resiliencia. Sin esta base, digamos, la pirámide de Maslow, ¿no? Sin esta base es muy difícil poder promover resiliencia, porque claramente las energías van concentradas en otra cosa. Verónica, hablábamos en la clase anterior de la resistencia. Ahí es ¿Sí? momento de Y resistencia. ahí entra, por eso, es la primera parte en donde uno resiste y da pie después a la resiliencia. Exacto. El otro día, hablando de resistencia, hace 2 días atrás tenía una reunión con los socios de los maristas en Siria. Y claro, ellos me indicaban de que ahora, o sea, después del terremoto, o sea, el terremoto fue en febrero, a principios de febrero, por lo tanto marzo, abril, mayo, pasaron 3 meses. Ahora, justamente después de 3 meses, están surgiendo todas estas problemáticas, ¿no? Relacionadas con el trauma. No emergieron antes, claramente, porque era ese momento de resistir, de tener, ¿no?, estas necesidades de base más o menos satisfechas. Ahora, 3 meses después, es cuando empiezan a surgir, perdón, todo este tipo de problemáticas asociadas, en el caso de Siria, al terremoto de febrero de este año. Eso. ¿Qué más? La sal Paraguay. Yo sé que ustedes hicieron la tarea, no me la mandaron, pero igual para que compartir un poco eh, eh, cuál fue sus experiencias. Mm.
Muy buenos días, maestra. ¿Cómo está usted? Yo Buenos me estoy días. acoplando recién al curso del año, la primera clase estuve ausente, así que estoy tratando de retomar lo que se está viviendo. Tengo los materiales que me están llegando también. Y justamente con la licenciada Luisa, que es mi compañera con la que estamos haciendo, tenemos que decirles que nosotros estamos como Fundación La Salle, pero nosotros nos encontramos en el Bañado Norte, o sea, nosotros pertenecemos a la Escuela José María Bogarín La Salle, o sea, somos parte de la fundación. Entonces tuvimos que recurrir a la fundación para trabajar el proyecto que están trabajando justamente eh, ellos, ¿verdad? Que es en el Chaco, porque nosotros estamos en el Bañado Norte y el proyecto es en el Chaco. Entonces nos costó un poquito realizar la tarea, por eso no la enviamos a tiempo. Entonces, estamos nosotros como docentes de la Escuela José María Bogarín La Salle. El proyecto es del Chaco, pero nosotros nos encontramos, el Chaco está en la región occidental, pero nosotros nos encontramos en la región oriental. Entonces, tuvimos una reunión con uno de los proyectistas, entonces hicimos nuestra tarea y escuchamos lo que ellos hicieron e hicimos nuestra tarea en base a lo que ellos nos dijeron. Entonces, por eso, no sé si la licenciada Luisa quiere agregar algo más. Por eso yo me estoy vinculando recién a lo que es la clase en sí. Perfecto, gracias. Gracias, Julio. Luisa. Sí, buenos días. En realidad, así como ya dijo el compañero, estuvimos hablando con la que está coordinando ese proyecto. Nos encontramos ante la misma o parecida a la situación de lo que estaban compartiendo los compañeros, ¿verdad? De acuerdo a lo que ella fue compartiendo, que fue bastante difícil esa participación de los beneficiarios directos. Bueno, tuvieron también muchos limitantes, así como ya estaban compartiendo los otros compañeros. Uno, por la situación, los niños viven y los jóvenes viven en situación de internados, la distancia y muchos otros factores que dificultaba esa participación de los beneficiarios directos. Por eso también cuando se iba reflexionando, no se pudo puntuar un 9, ni un 8, ni un 7 siquiera, ¿verdad? Esa participación. Bueno, como ya dijo el compañero, nosotros no estamos trabajando directamente en un proyecto, pero yo particularmente estoy súper feliz y me siento en mi salsa al escuchar cada proyecto. Me encanta trabajar en proyectos, estuve también trabajando y en otros momentos, ahora estoy en una institución escolar, y la verdad, problemática como esto que se presenta cuando se está ejecutando los proyectos, yo creo que son bastante parecidos. Ir aprendiendo y tomando conciencia y estar presente en el momento y que no nos ganen las emociones y o sea, los problemas como tal que tienen cada población. Yo creo que nos puede ayudar mucho. Bueno, son las pequeñas reflexiones que estuvimos. Muchas gracias. Gracias Luisa. Exacto, al final creo que también otra de las riquezas de este tipo de instancias como la que estamos nosotros ahora es que estas reflexiones a alta voz que hacemos también nos ayudan, ¿no? Como las reflexiones, las conclusiones a las que puede llegar una organización o las ideas que puede proponer una organización también pueden servir como ideas para la otra o pueden inspirar a la otra. Diego. Sí, yo quisiera sobre todo sugerirles a quienes están trabajando desde Asunción que quizás piensen desde Asunción todo este trabajo de la resiliencia y desde la escuela.
porque sería mejor, o sea, más interesante para ustedes trabajar desde las propias necesidades de la escuela y así ir armando toda la reflexión para generar un proyecto local. Es mi sugerencia y a todos igual, ¿no? Desde la realidad que vivimos para que realmente cuando apliquemos la resiliencia sea una aplicación concreta desde la realidad que vivimos y sentimos. Era eso. Exacto, gracias Diego. Y sí, en Muchas relación con gracias, eso, hermano, que realmente estábamos, sí, que estábamos en conflicto por esa misma, pero bueno, gracias por la aclaración, porque la verdad nos va a ser mucho más fácil hacer desde lo que nosotros trabajamos acá en la institución. Gracias. sí, en relación a eso claramente, o sea, la idea es que los proyectos, los pequeños proyectos, las pequeñas acciones que emerjan de este curso, ojo, no tienen que ser macro proyectos ni grandes cosas, ¿no? Al final, yo insisto que es lo pequeño lo que logra cambiar, ¿no? Entonces tienen que ser cosas que sean donde ustedes tengan injerencia, entre comillas, donde tengan acceso, ¿no? Donde sea más fácil también acceso y que sea absolutamente pensado para lo que es la realidad en la que ustedes trabajan y viven. Entonces también, sí, hagan algo que sea relacionado con la escuela en donde están, en este caso para ustedes de la sala. Así que eso, Permiso, no sé. maestro. Ujú. ¿Alguien más que quiera agregar algo más? En todo caso, por ahí veo que está María Natividad, que me llegó tu correo, te contesté. Sí, está también el video porque, bueno, como la clase anterior, varios llegaron después por el tema había de los cambios de obra y todo eso. Está el video, ya está el video en YouTube, Diego. Está sin micrófono. Perdón, está en YouTube, pero la dirección está en el Moodle. Entonces, para que puedan también volver a verlo, Ujú. si es que lo desean. Así que, eso. Bueno, Verónica, ¿sí? aquel PPT que lo pasaste ese día, ¿podríamos acceder a eso? Sí, claro, también. Sí. Lo voy a cargar para que esté también. Ujú. Voy a cargar el PPT de la clase 1 y el PPT de hoy. Así Ok. también van a ir teniendo acceso a los PPT a medida que vayamos pasando las clases. ¿Ok? Eso sí, no voy a pasar PPTs con anticipación, sino que se acaba la clase y se da el PPT. Todo ahí en el Moodle, por si acaso, para que vayan entrando a la plataforma. Si tienen problemas con el ingreso a la plataforma, nos avisan y ahí vamos a intentar ayudarlos. Ahora, como les dije, el día de hoy la idea es empezar ya a entrar un poco en el corazón de lo que va a ser su idea proyectual a partir de un análisis detallado del contexto con una mirada resiliente. ¿Cómo se hace eso? Fácil, no es tan fácil. Se hace a través de lo que son los factores de riesgo y los factores de protección. Ahora les cuento un poco más qué son estos famosos factores, ¿no? Entonces, la resiliencia funciona a través de estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos que son los factores de resiliencia y de no resiliencia o los factores de riesgo o factores de protección. Ojo, ambos en la literatura se usa tanto factor de riesgo como factor de protección, así como factor de resiliencia y factor de no resiliencia. ¿Okay? Significan lo mismo. Es solamente un tema de lenguaje. De algunas personas se sienten más cómodas usando un concepto que el otro, pero la esencia es la misma. Por lo tanto, los factores de riesgo van a ser lo mismo que los factores de no resiliencia,
así como los factores de protección, es lo mismo que los factores de resiliencia. ¿Ok? Entonces, eso es solo una pequeña aclaración. Ojo, son factores de riesgo y de protección para la resiliencia. ¿Ok? Eso es la única cosa. Entonces, como les decía, la resiliencia vive, nace, surge, tiene sentido gracias a esta interacción constante que existe entre el sujeto y su entorno. Y por lo mismo, esta interacción hace que el proceso de resiliencia esté mediado por factores ligados estrechamente a la persona, pero también los factores del entorno en el que vive esa persona también juegan un rol que puede ayudar o que puede limitar lo que es el proceso de resiliencia. ¿Okay? Y ahí esos son los famosos factores de riesgo o factores de protección. Ahora, son muchos, ¿ok? Por un lado, y tenemos que pensarlo también en distintos niveles, porque a veces nos concentramos solo en un nivel, y si nos concentramos solo en un nivel, digamos, la silla queda coja, ¿no? Es como que algo nos pasa. Por ejemplo, hay factores de riesgo y factores de protección en los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Eso significa una serie de factores que están relacionados con lo que es el mundo interior, ¿no? de la persona, ¿no? Claramente estos factores van mediados por lo que son las fases del desarrollo, o sea, un niño de 0 a 6 años probablemente va a tener algunos tipos de factores, sobre todo internos, ¿no? Interiores, que van a ser distintos a los de un adolescente, a los de un adulto o a los de un anciano. También hay factores relacionados con lo que es el ambiente familiar. El entorno más cercano, la familia, ¿no? Familias donde hay problemas de comunicación o familias que por el contrario hay una comunicación clara o familias que tienen muchas redes de apoyo. Son elementos que van a ir ayudando a veces a la resiliencia. Ojo, problemas de comunicación no, pero sí la parte de las redes. Y por otro lado también está el ambiente, o sea, después de la familia, que es este núcleo más cercano, luego está el ambiente, ¿no? Entendido como el contexto comunitario más próximo, ¿ok? Y dentro de ese núcleo de contexto comunitario está lo que se llama también el tutor de resiliencia, por lo tanto, ese adulto que decide hacer un vínculo, decide crear un vínculo significativo, sano, ¿no? De apoyo con el niño, niña, adolescente o con la familia, con el otro. ¿Okay? Entonces, por tanto, si queremos analizar cuáles son estos factores de riesgo y factores de protección, tenemos que focalizarnos tanto en la persona, en este caso yo digo niños, niñas, adolescentes, porque es digamos, el grupo beneficiario con el que ustedes trabajan mayoritariamente, y también hay que ver qué pasa con la familia de estos niños, niños, adolescentes y qué pasa en el entorno. Ahora, ¿qué pasa en el entorno? Ahí, en esa parte del entorno, cada uno de ustedes tendría que después adaptarlo. O sea, ese entorno para ustedes significa el vecindario, significa la escuela, significa el centro comunitario en el que ustedes tienen actividades, ¿no? Ahí, ¿qué entienden ustedes por ambiente, ¿no? Por entorno? Es importante que luego cada uno de ustedes, ¿no? Lo baje, digamos, a lo que es su realidad, ¿no? Entonces, estos son como los 3 mega elementos, y es importante tenerlos en consideración porque a veces también nos focalizamos mucho en uno y nos queda otro descuidado, ¿no? No sé si les he comentado otras veces, pero que es un ejemplo que me encanta contarlo, porque uno siempre cuenta las victorias, nunca cuenta las derrotas, y yo creo que también se aprende mucho de las derrotas, ¿no? Entonces, era un programa para promover resiliencia, que estábamos trabajando con niños y niñas y adolescentes refugiados en Siria, ¿no? Perdón, sirios, pero refugiados en Líbano,
Y por un tema de también donadores, ojo, había que focalizarse al final, digamos, solo nos focalizamos en los niños y no nos focalizamos en el entorno. Por lo tanto, ¿qué pasó? Al final del proyecto, a la evaluación final de este proyecto, faltaba algo. ¿Por qué? Los niños estaban incrementando, ¿no? Estaban reforzando lo que eran sus recursos, su autoestima, sus habilidades, pero no tenían dónde desarrollarlo. Porque faltaba esta otra parte, faltaba el ambiente, ¿ok? Les pido un minuto, por favor, un minuto, discúlpenme. Ok, volví, disculpen, era una llamada, tenía que contestar. Entonces, este proyecto, lo que yo les contaba al final, faltaba una parte, ¿no? Porque no había una conexión entre lo que era el mundo, digamos, interior de los niños y el ambiente en el donde ellos se desarrollaban. En este caso, como estábamos trabajando con población migrante, no había ningún tipo de relación entre la población migrante y la población del lugar de acogida. Por lo tanto, lo que estaba sucediendo era que estos niños, en lo que era digamos, el factor, eso que era el sentido de pertenencia, ¿no? Estaban teniendo un sentido de pertenencia muy relacionado con lo que era su país de origen, pero estaban creando también incluso una suerte de rechazo a el contexto de acogida en el que ellos estaban, ¿no? Entonces, ojo, por eso es también... ¿Y por qué? Porque nos focalizamos demasiado solo en un aspecto, dejando absolutamente otro, ¿ok? En este proyecto incluso, por eso les digo un tema de donadores también, los niños eran migrantes sirios, los trabajadores, o sea, los educadores eran migrantes sirios, por lo tanto ellos en su día a día nunca estaban en contacto con población libanesa, con población hospitante, estaban siempre entre ellos, digamos. Eso, cierro paréntesis. Ahora, ¿cuáles son? Como ya les dije, ¿no? Ojo, estos factores claramente van a ir cambiando dependiendo de los contextos, ¿ok? Por lo tanto, muchas veces me preguntan, ¿y cuáles son? Ojo, tómelos con las pinzas. Yo aquí dejo algunos que generalmente funcionan, pero van a ir cambiando dependiendo de los contextos. No es necesario que estos factores que yo aquí les presento tengan cabida en lo que son sus contextos, ¿ok? Por ejemplo, a nivel personal, ¿no? Factores de riesgo son baja autoestima o una mala gestión de las emociones. A nivel familiar, una poca comunicación entre los miembros de la familia, así también como situaciones de desempleo, son potenciales factores de riesgo, mientras que a nivel comunitario, el aislamiento, el machismo, ¿no? También lo son. Por otro lado, cuando hablamos de factores de protección, por tanto de recursos, de características, de habilidades, ¿no? que nos ayudan y son las que con nuestro ojo de resiliencia, las que queremos hacer crecer, ¿no? Están las habilidades sociales, una buena gestión de emociones, a nivel familiar, ¿no? Un apoyo familiar, una familia que tiene a su vez también una red de apoyo externa, mientras que a nivel comunitario el que tengan, ¿no? Espacios de que existan espacios seguros, ¿no? Por ejemplo, para poder recrearse, para poder desarrollarse. Esos son algunos, ¿ok? Yo ahora les voy a presentar, ojo, estos son factores perdón, estos son factores de resiliencia desde lo personal, ¿ok? Muchos autores han estudiado lo que son los factores de protección, ¿ok? Sobre todo los que son los factores de protección. Esto viene desde lo que se llama la rueda, perdón, le llaman el mandala, ¿ok? El mandala de la resiliencia de Wallin y Wallin, o también los 7 pilares de la resiliencia, ¿no? Y desde este punto de vista, los factores de resiliencia más importantes a nivel
individual, por tanto, en la persona, y esto se condice tanto para niños como para adultos, niños y niñas como para adultos. El sentido del humor. De hecho, Stefan Van Stendal, que por años trabajó en el Vice, él también hablaba mucho sobre el sentido del humor. Ojo, un humor constructivo, por lo tanto es un humor donde yo me río de mí mismo, no es que yo me río del otro, ¿ok? En eso es el sentido del humor, donde yo me río de mi desgracia, entre comillas, ¿no? Porque al yo reírme claramente, cambio la perspectiva, ¿no? Al tomarme con humor, cambio un poco la perspectiva y eso me ayuda a tener nuevas visiones también. Y por supuesto, la risa, ya se ha comprobado que la risa genera endorfinas y eso nos hace sentir mejor. Por ahí hay risa terapia también, hay por ahí. Por otro lado, otro factor de resiliencia que ayuda también es todo lo que está relacionado con el ámbito de las emociones, ¿no? Por lo tanto, el saber identificar, el saber reconocer, el saber expresar y el saber gestionar las emociones ayuda, así como lo que es la empatía, el sentir empatía. La empatía se trabaja también. Independencia, este tema de la independencia va un poco también, hablábamos de participación y van ahí un poquito relacionados también entre ellos, ¿no? El sentir que yo puedo, ¿no? En ese sentido es independencia, en el sentido en el que yo puedo hacer cosas de forma autónoma. Em, no sé, niños pequeños, abrocharse los zapatos, ir al baño, ¿no? Esas son ya líneas que nos van diciendo que hay independencia. Espiritualidad, por supuesto, ¿okay? En el sentido más amplio de la palabra. La espiritualidad, porque, ojo, no religión, espiritualidad, o sea, mucho más amplio en el sentido de que nos ayuda a encontrar un sentido. Muchas veces la espiritualidad es la que nos ayuda a encontrar, a dar un significado a los hechos, a los eventos que estamos viviendo o que se han vivido. Proyectarse en el futuro también es otro factor que nos dice que por ahí hay resiliencia, ¿no? El proyectarse recuerden que la resiliencia nace en el ámbito del trauma. El trauma va en el ir hacia atrás, en el quedarse como pegado en el pasado y revivir esa situación. Por lo tanto, el ya ser capaz de proyectarme en un futuro positivo, ¿ok? Es una huella, digamos, de resiliencia. Desarrollo de habilidades también, o sea, desarrollar el máximo de habilidades, ¿ok? Estas famosas life skills o competencias transversales que se le llaman. Ojo, para poder desarrollar habilidades necesito también de un entorno donde desarrollarlas. Si no tengo un entorno donde desarrollarlas va a ser un poco difícil, como el ejemplo que les puse recién, ¿no? Autoestima, una autoestima que no pisotea al otro, ojo, tampoco, si nos pasa como en el cuento que era el traje del emperador, ¿no? Ojo, una buena autoestima, pero una autoestima que también tiene respeto de la diferencia y del otro. Y por último, vínculos, o sea, en este sentido, el vínculo va en la capacidad que tiene la persona para establecer, ¿ok? Vínculos con otros, vínculos sanos. Por lo tanto, vínculos sanos con el otro y también ser capaz de cortar esos vínculos cuando se da cuenta que ya no son sanos, que tampoco es fácil. O sea, es fácil decirlo, pero no hacerlo. ¿Okay? Entonces, esos desde la mirada de Wallin y Wallin son, digamos, los principales factores de resiliencia a nivel individual. Atención, estos no son todos, hay más, estos son como los principales, ¿ok? Y tampoco significa de que tenemos que tenerlos todos para ser resilientes, porque es muy difícil y cansa, ¿ok? Entonces, es eso, uno puede tener esto y ir como llenándolos a distintos niveles, ¿no? Somos todos distintos y nadie es perfecto, entonces tampoco tenemos que imaginar de que si queremos promover resiliencia individual necesitamos todo esto al 100%, no. ¿Okay? Tenemos que, porque además van relacionados entre ellos, entonces a medida que uno va trabajando uno, se va trabajando los demás también. ¿Okay? Eso es otra cosa, tampoco tenemos que ponernos tanta presión en que queremos ser perfectos porque está muy difícil. Ahora, factores de resiliencia a nivel familiar, ¿ok?
Y en este sentido es la Walsh, mujer de nuevo, yo siempre digo cuando hay mujer, la, la Froma Walsh. Ella es quien ha trabajado el tema de la resiliencia desde lo familiar. Y desde esa visión, la resiliencia familiar tiene, digamos, 3 grandes categorías, ¿okay? Los factores de resiliencia familiar. Por un lado está el sistema de creencias, ¿no?, que tiene esa familia, que tiene ese grupo, digamos. Y dentro del sistema de creencia, las familias resilientes tienden a ser aquellas que logran, por un lado, dar sentido a la adversidad, ¿no? Por lo tanto, dar un sentido a eso. Eso que nos pasó nos sirvió hoy porque como familia, ojo, no como individuos, sino que hoy como familia, ¿no?, descubrimos que estamos más unidos, que nos importamos, que nos queremos, etcétera, etcétera. Por tanto, dar sentido, ¿no? Entra en ese sistema de creencias. Tener una perspectiva positiva y de esperanza de lo que es el futuro. Y ahí ustedes van viendo cómo se van relacionando muchas veces. O sea, en el de Walling y Walling está, ¿no?, esa mirada, la proyección al futuro. Aquí vuelve a estar ese mismo elemento, ¿no?, pero ahora a nivel familiar. La espiritualidad vuelve de nuevo, ¿no?, una espiritualidad como familia. Y en ese sentido también el tema del sistema de creencias y de la espiritualidad va incluso en pequeñas acciones, como el tener ritos familiares, no sé, cantar el cumpleaños feliz, todos juntos. Hay familias que cantan el cumpleaños feliz en la mañana, que en las tardes, ¿no?, en las noches, o el darse las buenas noches, el dejar un espacio para tomarse el té, el mate, todos juntos, ¿no? Esas pequeños actos cotidianos que después se convierten casi en rituales también entran en lo que es el sistema de creencia, entran en lo que es la espiritualidad de la familia. Y, por supuesto, familias que como grupo, ¿no?, aceptan los cambios con flexibilidad. Eso es otra cosa, ¿ok? Por tanto, la flexibilidad, también lo hablamos, creatividad y flexibilidad van siempre muy relacionados y son muy buenos amigos de la resiliencia, ¿ok? Ojo, no la improvisación en los proyectos, no, eso no es buenos amigos de la resiliencia. Yo hablo de flexibilidad y creatividad. Por otro lado, cuando pasamos a pasamos a lo organizacional, hay unos errores de tipeo, les pido disculpas, los vamos a arreglar antes de pasarles el PowerPoint. La segunda macro categoría que identifica la Walsh está relacionada con la organización cotidiana, entre comillas, de esta familia, de este grupo. Entonces, por un lado está que exista una conexión y una cohesión entre, ¿no?, los miembros de la familia. Para eso claramente tiene que haber comunicación, o sea, tienen que estar conectados y cohesionados entre ellos. También tiene que haber recursos sociales. ¿Qué significa? Que hay otras familias, otros grupos donde pedir ayuda, entre comillas, ¿no? Hay otros elementos que dan apoyo a ellos. Y por supuesto, una claridad de los objetivos. O sea, nosotros como familia, estos son nuestros objetivos y para allá queremos ir, para allá remamos, ¿no?, si me permiten la expresión, ¿no? En relación a los recursos, a tener otros recursos sociales, porque a veces también el tema es que si yo como familia me englobo en mi núcleo, ¿no?, y no tengo otros núcleos familiares o personales con quienes relacionarme, me estoy aislando, ojo. Y recuerden que para la resiliencia los vínculos son importantes, por lo tanto, en ese sentido, lo que se hace es como yo solo me aíslo y me quedo en mi grupo, en mi núcleo familiar, pero en realidad no estoy teniendo contactos con otros. Eso no sería un factor de resiliencia. De hecho, en una investigación en la que trabajamos con la Universidad Bernardo Higgins de Chile sobre resiliencia familiar durante el COVID, lo que apareció por ahí que era un factor de resiliencia era que la familia tuviera espacios para la familia, ¿no?, por lo tanto, estos espacios de reunión, pero también en el caso de la pandemia, porque claramente estábamos confinados, que existiera la oportunidad de
el singular individuo, por lo tanto, cada uno de estos miembros de la familia tener un espacio virtual, en este caso, con otras personas que no fueran los mismos de la familia. Y por último, la tercera y última macrocategoría tiene relación con la comunicación, con los aspectos comunicacionales que tiene esta familia. Por lo tanto, que exista comunicación, pero atención, que esta comunicación entre los miembros de la familia sea sincera, porque una cosa es que no es el que tengan comunicación no siempre significa que sea sincera, por lo tanto, que sea una comunicación sincera y empática entre los miembros de la familia. Y por supuesto que la familia sea capaz de resolver problemas de forma colaborativa. Por lo tanto, que no quede toda, digamos, la responsabilidad a uno, o que bien a veces es uno el que dicta las órdenes de la resolución de problemas y de cómo se tiene que hacer. Parece muy fácil en la práctica, pero todos saben, o sea, parece muy fácil así, pero sabemos que la práctica es distinto. Ya ha trabajado cada uno de estos aspectos a nivel familiar, es un proyecto en sí. Ok, o sea, aquí si quisiéramos tendríamos más de 10 proyectos, porque yo creo que cada uno de estos elementos nos da para un proyecto, ¿ok? Familiar, si así lo quisiéramos. Y la última, digamos, el último elemento se relaciona con factores de resiliencia desde lo comunitario. ¿Okay? Y aquí es la visión de Suárez Ojeda, que nos ayuda, en este caso es Suárez Ojeda, que inspirándose un poco en lo que es el mandala de la resiliencia de Walling, crea estos factores de resiliencia de lo comunitario. Y ojo, y no es desde una visión, digamos, como lo hablábamos en la clase anterior, la visión latinoamericana está muy relacionada con los vínculos, o sea, desde lo latinoamericano la resiliencia pasa por los vínculos tienen un peso importante y por lo mismo también son las voces latinoamericanas las primeras en empezar a hablar de resiliencia comunitaria, no las anglosajonas, no las gringas, digamos, ni las europeas. Y desde lo comunitario, los factores de resiliencia, ¿no? que en este caso Suárez Ojeda identifica como principales, está relacionado con una autoestima colectiva, por lo tanto que el grupo comunitario, ¿no? se siente, se quiere, ¿no? Se siente orgulloso de ser quien es, se siente orgulloso de todo lo que... Y también tiene sentido de pertenencia, o sea, esta autoestima colectiva pasa también por el sentido de pertenencia. Y ojo, el sentido de pertenencia va a pasar por un tema de participación. Si yo no participo, si yo no me siento partícipe, no me voy a sentir parte de, ¿no? Y ahí está este sentido de pertenencia. Otro factor grande de resiliencia de lo comunitario tiene relación con la identidad cultural. Lo opuesto al malinchismo, por lo tanto, ¿no? El sentir orgullo y dar valor a todo lo que son, ¿no? Las costumbres, los valores, los símbolos, las creencias del grupo comunitario, ¿no? El grupo sociocultural. También el sentido del humor, y aquí vuelve, el sentido del humor está en las tres al final, ¿no? Aquí vuelve el sentido del humor, como yo lo digo, un sentido del humor constructivo, ¿no? O sea, ser capaz de expresar también de forma constructiva estas tensiones. ¿Por qué? Porque el sentido del humor baja tensiones, por eso es tan importante, constructivo. Y por último, la honestidad estatal. En este caso también la honestidad estatal pasa en el sentido de los líderes, ¿no? Si yo creo en la honestidad del Estado o si yo creo en la honestidad de los líderes, ¿no? de mi grupo, voy a tener ganas de participar. Están muy relacionados entre ellos, ¿no? Por lo tanto, si nosotros como grupos creemos en esta honestidad estatal, creemos que nuestros líderes, nuestros agentes vecinales o no sé, nuestro alcalde, etcétera, etcétera, hay una honestidad estatal, como grupos vamos a querer participar. De hecho, lo opuesto, digamos, el antipilar de este es la deshonestidad estatal, la corrupción. Porque si hay corrupción, yo no voy a participar, porque yo ya sé el resultado final y por lo tanto
No hay autoestima colectiva, no me siento parte de y no me siento parte de un grupo, no hay comunidad. Entonces, por eso el tema de la honestidad estatal. Como ven, estos son grandes, grandes, grandes factores. O sea, son bien macro estos 3 factores, y estos factores los vimos desde lo comunitario, lo familiar y lo individual, ¿ok? Y va a ser un poco también relacionado con eso la tarea que les voy a dejar. Ahora, antes de darle la palabra a ustedes, y esta es la última slide. Recuerden, ¿por qué es importante trabajar a partir de estos factores, ¿no? Recuerden, nosotros tenemos que trabajar, nuestro objetivo es hacer crecer lo más que podamos los factores protectores. ¿Por qué? Porque son estos factores de protección que al final se van a ir sumando y van a lograr disminuir los factores de riesgo. Porque va a ser la presencia, y además, ojo, también la presencia de un factor de riesgo no determina un resultado negativo, ¿ok? No necesariamente, no sé si ustedes han visto películas, hay miles, pero hay una película, se llama, con Sean Penn, que se llama Mi nombre es Sam, y en esta película trata de un hombre que tiene, digamos, su edad mental es igual a la de un niño de 7 años, ¿ok? Y que tiene una hija con una prostituta. La prostituta abandona a la hija, la deja con el padre, en este caso con Sam, y los problemas vienen cuando la hija entra al sistema escolar y va a cumplir más de 7 años. Por lo tanto, ahí pasa a los tribunales porque el tema es cómo la va a cuidar, cómo su cuidador va a tener una edad mental más baja que la hija, ¿no? Por lo tanto, en esa película, si ustedes la ven, las invito a verla si no la han visto, hay muchos factores de riesgo. O sea, un padre que tiene discapacidad mental, una niña que no tiene su madre, o sea, una familia, digamos, que no donde está su madre, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, eso les digo, este padre, a pesar de todas sus limitaciones, sí tenía un amor profundo por su hija y sí quería ser un buen cuidador, y por lo tanto ese factor protector al final logra revertir una serie de potenciales factores de riesgo, ¿ok? Por lo tanto, no tenemos que concentrarlo, el riesgo está, pero nuestros esfuerzos no tienen que ir a disminuir ese riesgo, sino que por el contrario, hacer crecer lo que son los factores de resiliencia, ¿ok? Y finalmente recuerden que los factores van a cambiar de persona en persona y de contexto en contexto, ¿ok? Esta es la última y es la fundamental. No tenemos que pensar que esta lista de factores que yo recién les di se van a adecuar a todos los contextos o que todos los contextos van a tener todos esos elementos. No necesariamente, ¿ok? Muchas veces lo que puede ser un factor de protección se puede convertir en un factor de riesgo y también viceversa. Okay, o sea, como yo decía, por ejemplo, autoestima, pero una autoestima demasiado elevada, una autoestima que no tiene en consideración, ¿no? Al otro, al final es un factor de riesgo, puede ser un factor de riesgo, okay, si lo miramos desde ese punto de vista. Una familia, la cohesión familiar, pero una familia tan cohesa entre los miembros de la familia que no tiene relaciones con otras familias, con otros sujetos fuera del núcleo familiar, también puede ser un factor de riesgo, ¿ok? Por lo tanto, eso es. Hablé mucho. Escucho sus preguntas, comentarios, reflexiones. Cuéntenme. Yo solo un poco, por eso la otra vez decíamos de que la resiliencia no es una cosa que se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Casi Entonces, no se hablar de oye, Cristian. resiliencia así tan fácilmente, creo que nos puede llevar a cometer errores, sino es más bien, digamos, dentro de nuestros proyectos, tiene que ser un eje transversal para que funcione. Podemos tener niños, niñas que participan en nuestros procesos con todas las condiciones que signifiquen para ellos o ellas. Y si no tienen un buen proceso de resiliencia, no vamos a ver una transformación en sus vidas, sino que solo permanecieron nada más ahí hasta que terminó el proyecto, ¿verdad?
Entonces es importante siempre considerar la resiliencia como un proceso, pero tiene que ser transversal siempre en todos nuestros proyectos. No debe de haber ningún proyecto que trate problemáticas de niñez donde no se toque el tema de la resiliencia como algo fundamental. Y no es tan fácil solo como nombrarla, ¿verdad? Sino que es necesario la aplicación de todos estos pilares que tú mencionabas al inicio, ¿verdad? Y no puede, pues de repente por ahí uno no es mejor que el otro, sino que cada uno tiene que ir conforme el proceso que vayamos nosotros implementando. Pero sí me parece importante considerarlo todo, ¿no? Exacto, exacto. Como tú dijiste, Cristian, digamos, el mantra de este curso es ese, la resiliencia es un proceso, no es aquí hablando la jerga de los proyectistas, digamos, ¿no? No es un resultado, no es un resultado esperado, no lo puede ser porque es demasiado grande. Por lo tanto, y ahí está un poco el truco. Muchas veces nosotros decimos, sí, el objetivo, no sé, objetivo del proyecto, aumentar el bienestar psicológico, psicosocial de los niños, niñas, adolescentes en la región, Ok. Resultado, no, incremento de la resiliencia. Ojo, ¿no? Porque ahí a veces como que nos pisamos la cola, es demasiado grande, ¿no? Entonces, ¿y ahora cómo yo mido esto? ¿Cómo le digo de que aquí va a medir la resiliencia? Y ahí es cuando vienen los problemas, cuando uno quiere, cuando uno utiliza cuando uno quiere hacer proyectos, ¿no? Con resiliencia, ¿no? Por lo tanto, no, es difícil, no puede ser un resultado esperado porque es muy complejo. Roberto. Hola Verónica, buenos días y buenos ¿Cómo días estás? a todos y todas ustedes. Sí, estaba pensando en dos cosas. Uno, que dijiste todo este aspecto cultural, pero a la vez también todo este aspecto del humor que me llamó la atención, ¿no? Una de las cuestiones culturales, digamos, somos una cultura latinoamericana, digamos, en el caso de Perú, que celebra mucho la muerte, o sea, ritualiza la muerte, el culto a la muerte, y esto también deviene un poquito de esta trascendencia, de esta influencia, digamos, cultural andina, pero también cristiana, ¿no? Entonces hay un fervor fuerte sobre la muerte en todas nuestras prácticas culturales, ¿no? Entonces, en esto está encerrado, por ejemplo, el tema del dolor, el sacrificio, el castigo, ¿no? Entonces creo que relacionándolo con la resiliencia, muchos de los niños vienen con ciertas aceptaciones culturales de que eso está pasando y lo normalizan. Muchas veces se romantiza también a partir de eso, ¿no? Entonces me parece un aspecto importante a trabajar. La otra cuestión del humor, sí, nosotros, digamos, en nuestras experiencias tratamos de trabajar, digamos, la alegría, la sonrisa de los niños frente a esas circunstancias netamente difíciles, ¿no? Pero lo que encontramos casi es al filo de la navaja, ¿no? Dos riesgos. Uno, por ejemplo, niños que han pasado por situaciones que provocamos esto, entonces empieza a fluir un tema de sarcasmo, ¿no? Que es el otro límite, ¿no? Y por otro lado, un sentido de perversidad también, ¿no? O sea, es decir, uno puede jugar con eso, con ese dolor, pero sin embargo no... Digo que hay estos como dos frentes laterales frente al humor, ¿no? Que puede provocar uno, que nos puede llevar a esos ámbitos, ¿no? Entonces me parecen dos temas sumamente importantes que pueden ser considerados dentro de este trabajo de resiliencia. Sí, como yo decía, el humor tiene digamos, la línea, ¿no? Entre este humor sano y el sarcasmo, o el bulismo también a veces se pasa, ¿no? Es sutil, digamos, por eso es siempre compleja. Y claro, hay aspectos culturales que también son macros, son complejos, ¿no? Por eso se habla también de procesos, ¿no? De resiliencia. Trabajando, como ustedes saben, yo trabajo bastante con población, sobre todo en Medio Oriente musulmana, y pasa un poco lo que tú decías, Roberto, en relación
en este caso, a Alá, ¿no? Entonces, el tema del castigo, ver a Alá como un factor de riesgo y también como un factor de protección. O sea, en las actividades que hacemos con los niños está en los dibujos, ¿no? Como riesgo y como protección al mismo tiempo, ¿no? Como este Dios castigador, pero también este Dios que me da fuerza, ¿no? Que me ayuda a seguir adelante. Sí, son elementos interesantes a tener en consideración. Carlos, tenías tu mano alzada. ¿No? Carlos. No, creo que tiene la conexión. Sí, estamos con mala conexión. Pasa que acá está una lluvia, nublado, y justo reclamamos ya. Ahí está Carlos. Ahí estoy. Ya. No está. Ahí está, no está. Que no sé si entra en el tema de identidad, pero un poco dentro de la cosmovisión guaraní es que se plantea mucho esta cuestión colectiva de la crianza, ¿verdad? Mi hijo es tu hijo es mi hijo, ¿verdad? Es lo colectivo, es rescatar un poco eso, y eso rescatado muchas veces en nuestras comunidades, ¿sí? Nos lleva a un factor de protección, pero demasiado grande. Y fortalecer eso es generar un poco espacios más resilientes en forma colectiva que se pueden inclusive ir ampliando, ir pasando de una comunidad a otra comunidad inclusive. Es decir, que esos factores de resiliencia colectivos se pueden imitar, se pueden generar, ¿verdad? Que me parece muy, muy interesante esa como visión y un planteo, digamos, desde lo cultural, ¿verdad? Y lo otro que quería recalcar un poco desde nuestra práctica como educadores y educadoras, un poco esta mirada desde la educación popular que siempre planteamos la acción, la reflexión, la acción, el ver, juzgar, actuar, ¿verdad? Nos lleva siempre a analizar, por lo menos en nuestro equipo de trabajo, en Calle Escuela, nos lleva siempre a analizar las situaciones, y justamente me quedaba en esa cuestión de proceso, cómo ir analizando las situaciones personales, colectivas, como para ir viendo si son en un momento dado factores de riesgo o en un momento dado factores como es de resiliencia, ¿verdad? En de protección. Y eso nos lleva un poco a ir generando ese análisis en ese proceso constante, porque es totalmente certero de decir que muchas veces la erramos cuando queremos transportar directamente, estos son factores de protección y punto, cuando no analizamos y no lo vamos viendo, y más aún en forma colectiva, pedagógicamente, colectivamente, todo eso que se va dando, ¿verdad? Entonces, reafirmo totalmente que no puede ser un resultado, es un proceso que se da, ¿verdad? Exacto, y me agarro de eso para señalar que, digamos, los factores de protección, ¿no? En este caso, que son nuestros grandes, digamos, son nuestros objetivos, ¿ok? Si los tuviéramos que comparar con lo que es después un proyecto, digamos, nuestros factores de protección actúan, ¿no? Pueden actuar como objetivos, se componen a su vez de pequeños recursos, ¿no? Que es lo que vamos también a empezar a trabajar ya en el tercer encuentro, ¿ok? Son recursos. Un factor es grande, por lo tanto, ¿cómo vamos a seguir incrementando ese factor? Ese factor se compone, ¿no? A su vez de muchos recursos, como yo les dije. Por ejemplo, si hablamos de autoestima, ¿ok? El factor de protección puede ser la autoestima, pero ese factor protector, autoestima,
¿Qué hay detrás de eso? Y ahí empiezan los recursos, ¿no? Que después van a ser nuestros resultados esperados, ¿no? Que van a ser nuestras acciones, ¿no? Si hablamos de, ok, decimos la gestión de las emociones. La gestión de las emociones es, ok, un factor de protección, ok. Pero, ¿qué hay detrás de eso, no? Detrás de eso hay identificación de las emociones, expresión de las emociones, ¿no? O sea, hay muchos elementos, cohesión familiar. ¿Qué hay detrás de la cohesión familiar? ¿No? Hay una buena comunicación entre los miembros de la familia, hay con otras familias, etcétera, etcétera, participan, ¿no? Por lo tanto, ahí también me estoy un poco adelantando, ¿no? Y dándoles algunas claves, ¿no? Sobre el cómo se puede después trabajar esto, ¿ok? De hecho, les presento, nos quedan 5 minutos, les voy a presentar una tabla que es la que tendrían ustedes como tarea para la próxima clase. Los voy a poner en crisis en en este curso. Recuerden, es uno por organización, ¿ok? Entonces, ya ahora, de cara a lo que va a ser su eventual proyecto, producto de resiliencia al final del curso, ¿ok? La idea es esta, la idea es que ustedes ya analicen de forma más concreta cuáles son los potenciales factores de riesgo y los potenciales factores de protección en niños, niñas, adolescentes, en las familias de estos niños, niñas, adolescentes y en el entorno. Recuerden que en el entorno ustedes lo tienen que bajar a decidir si este entorno va a ser el vecindario, va a ser la escuela, va a ser el centro socioeducativo, etcétera, etcétera. Ahí ustedes deciden, ¿ok? Recuerden que los factores de protección es lo que hay, igual que los factores de riesgo. Por lo tanto, muchas veces uno hace este trabajo, dice factor de riesgo, baja autoestima. Ah, ok, factor de protección, alta autoestima. No, no se trata de eso, ¿no? O factor familiar, poca comunicación. Factor de protección, buena comunicación. Lo que yo quiero, el análisis que yo quiero que ustedes hagan es en base a lo que ustedes ven. Por lo tanto, pueden tener 10 factores de riesgo como 2 factores de protección, o pueden tener 2 factores de protección como 10 factores de riesgo. O sea, no importa el número. Y el factor, ojo, el factor de protección no necesariamente tiene relación con el factor de riesgo. No sé si me explico. Por lo tanto, el factor de riesgo puede ser, no sé, voy a decir, voy a poner ejemplo así al azar. Niños, niñas, adolescentes, factor de riesgo, uso, no sé, consumo de drogas, ¿ok? Pero factor de protección no tiene que ser el no consumo de drogas, ¿ok? No sé, factor de protección podemos encontrar la honestidad, la creatividad, autoestima, etcétera, 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 ¿ok? Otros elementos que nos van a ir ayudando a eso. Entonces, primero yo les invito a que hagan un poco este análisis, ojo, muy focalizado a lo que es su realidad, ¿ok? De hecho, usen palabras de ustedes, usen palabras del contexto, no usen lenguaje, digamos, eh, macro. Mientras más acotado, más fácil va a ser para ustedes. Y luego elijan, vean cómo esto se puede traducir en un objetivo. Pero sobre todo, vean la columna de la protección, vean la columna de los factores de resiliencia, ¿ok? Y cómo ese factor de resiliencia lo podemos traducir a un objetivo. Ahí, ahora ya hablando de ciclo de proyectación, ¿no? Cómo eso se puede traducir a un objetivo. Esto está también en el módulo para que no se asusten. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está más o menos claro? O sea, yo quisiera insistir que cuanto más apliquemos el curso a una realidad concreta, más elementos tendremos
para realizar un proyecto de resiliencia que queramos presentar. Y yo creo que ahí está el éxito del curso, el ver desde la realidad. Tú nos has dicho una cosa muy interesante. No se trata de decir empatía, sino que podemos escarbar un poquito en la realidad y ver exactamente qué significa eso en nuestro contexto. Por ejemplo, Carlos hizo la referencia a un aspecto cultural propio del mundo guaraní, que es lo de la crianza colectiva. Ese es muy interesante. Quizás no existe ese aspecto tan fuerte en otras culturas nuestras. Entonces, de eso, ¿no? Es realmente identificar aquello que sea interesante y que realmente está presente en nuestros contextos. Exacto. Sí, esa es, eso es la invitación. Am, Diego, por ahí María Natividad tenía problemas para ingresar a la plataforma. Si le puedes quizás volver a enviar el correo con el link Ok, para ingresar a la plataforma. ok. Sí, le reenvío el email. Exacto. Así que eso, la tarea, por favor, si es que logran enviármela antes, yo se los agradezco porque así doy una lectura antes de la clase. Nosotros nos volveríamos a ver el 18 de mayo. Ujú. Entonces, si me la logran enviar el 15 o el 16 de mayo, para mí, digamos, fecha máxima 16, para mí sería lo ideal porque así tengo un poco de margen para poder leer lo que son sus trabajos, ¿ok? Así que eso. Ujú. Muy bien. Así que eso es. Ujú. De todos modos, insisto que el video yo lo voy a editar, el video de nuestra reunión. No hay Ajá. mucho que editar realmente, es solamente colocar una portada al inicio y al final para que tengan también el video y si quieren volver a ver Ujú. la sesión, pues está ahí disponible. También ya está el video de la sesión 1 en la plataforma Exacto. Moodle. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos y todas. Bueno, Gracias, Verónica. Gracias, Diego. Nos volvemos a encontrar el 18. ok. Exacto. Un Misma hora, mismo canal. Exacto. Abrazos. Feliz Un Bueno, abrazo. día, feliz tarde por allá. bueno, Que estén, gracias. gracias. Que estén muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Igualmente. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Gracias. chao. Suerte.